¿Cómo es la transición del reino animal al reino hominal? ¿Por qué sufren tanto los animales? ¿Y es correcto comer carne? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar un poco sobre la vida espiritual de los animales. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Mecanismos de la Mediunidad del Espíritu de André Luiz, psicografiado por Chico Xavier, y 3 libros de Allan Kardec: el libro de los espíritus, el libro de los médiuns y el libro de la Génesis según el espiritismo. Recordando que para las personas que recién están llegando al canal, este video de hoy es la continuación de otro video que explica un poco sobre la encarnación y cómo es la vida después de la desencarnación en el reino animal. Voy a dejar el link en la descripción de este video. En la pregunta 540 del Libro de los Espíritus, la espiritualidad nos informó que, así, todo sirve, todo se encadena en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que a su vez ha empezado por el átomo. Admirable ley de armonía, cuyo conjunto no puede apreciar vuestro espíritu limitado. León Denis, en el libro El problema del ser, el destino y el dolor, señaló: en la planta duerme la inteligencia, en el animal sueña, solo en el hombre se despierta, se conoce, posee y se torna consciente. Pero, ¿qué querían decir con eso? En el reino mineral es donde el principio inteligente aprenderá las fuerzas de atracción y cohesión molecular. En el reino vegetal es donde la vida ya es orgánica, donde se aprenderán importantes fenómenos del metabolismo como la regeneración de tejidos, el intercambio de gases y la reproducción. Es un periodo corto, sobre todo para aprender a metabolizar la energía vital y sentir el entorno que te rodea. Y en el reino animal es donde se produce el enriquecimiento de estructura energética, combinando valores como la organización, la reproducción, la memoria, el instinto de supervivencia y la preparación para la conquista de la razón. Y es precisamente en este pasaje donde se conquista la individualización del principio inteligente, el espíritu. Es decir, deja de vivir con un comportamiento colectivo y comienza a agir por su cuenta, ser guiado por sus instintos y comienza a mejorar la memoria, el lenguaje y el raciocinio lógico. Saliendo del reino animal, antes de entrar en el reino hominal, es común que los espíritus pasen un periodo como seres elementales, es decir, espíritus de la naturaleza, que no tienen aspecto humano, pero tampoco tienen forma animal. En el futuro tendremos un video sobre ese tema aquí en el canal. Pero en resumen, todos nosotros, antes de llegar al reino hominal, pasamos por otros reinos. Y como nos dijo Chico Xavier, nosotros, los seres humanos, estamos en la naturaleza para ayudar al progreso de los animales en la misma proporción en que los ángeles están para ayudarnos a nosotros. Esto significa que todavía tenemos un largo camino evolutivo por delante. ¿Y cómo sería la transición del reino animal al reino hominal? Hay varios ejemplos en la codificación que podemos usar para responder a esta pregunta. Pero, para resumir, las primeras encarnaciones de los espíritus de animales en el reino hominal se hacen en cuerpos parecidos a los simios, en planetas primitivos como los australopitecos aquí en la Tierra. En el libro La Génesis según el Espiritismo, en el capítulo 11, versículo 16, nos informa: como no hay transiciones bruscas en la naturaleza, es probable que los primeros hombres que aparecieron en la Tierra se diferenciaran poco del mono en su forma externa y sin duda también en su inteligencia. Debemos recordar
que antes de la llegada de los primeros exiliados ya existían cerca de 3 millones de espíritus nuevos formando el pueblo originario de la tierra. Esos espíritus encarnaron en la tierra en sus primeras encarnaciones en el reino hominal y evolucionaron junto con el planeta que también era un planeta primitivo. En mi próxima encarnación, ¿podré encarnar como un animal? No, el espíritu no puede retroceder. De la misma manera que un animal no puede regresar al reino vegetal, un humano no puede regresar al reino animal. Hemos pasado por innumerables encarnaciones en el reino animal y ahora tenemos que seguir nuestra evolución espiritual. En el ítem 612 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre podría encarnar en el de un animal? Y la espiritualidad responde: eso sería retroceder, y el espíritu no retrocede. ¿Puede mi mascota encarnar como humano en su próxima encarnación? Probablemente no. Entre el reino animal y el reino hominal existe un periodo en que los animales permanecen como seres elementales, es decir, espíritus de la naturaleza, y la encarnación en el reino hominal tiene lugar en un planeta primitivo, como fue el caso de los 3 millones de nuevos espíritus que habitaban la Tierra antes de la llegada de los capelinos. Otro caso son los animales que no permanecen como elementales en el planeta Tierra, sino que encarnan como animales domésticos en planetas más evolucionados que el nuestro, aprendiendo con más amor, sabiduría y paciencia de espíritus superiores. Así que, aunque tu mascota haya conseguido la evolución necesaria para salir del reino animal, su paso al reino hominal aún lleva un tiempo y será en otro planeta. ¿Y por qué sufren tanto los animales? Bueno, en el libro Acción y Reacción del Espíritu de André Luiz, psicografiado por Chico Xavier, André Luiz explica que existen 2 tipos de dolor: el dolor de la expiación y el dolor de la evolución, que es cuando evolucionamos a través de una prueba, es decir, no está relacionado con ninguna actitud de nuestras encarnaciones pasadas. Y aquí es donde entra el caso de los animales. En una carta titulada Los animales y el sufrimiento, psicografiada por Chico Xavier, el espíritu de Emmanuel informó en el día 14 de diciembre de 1969 que, si los animales están exentos de la ley de causa y efecto, en sus motivaciones profundas, ya que no tienen faltas que expiar, ¿de qué manera se justifican los sacrificios y las aflicciones para ellos? Tema aparentemente relacionado con la injusticia, pero la lógica debe guiar los pasos en la solución del problema. Es imperativo interpretar el dolor con estándares más altos de comprensión. Nadie sufre de una forma u otra solo para redimir el precio de algo. También se sufre al reunir los recursos necesarios para obtenerla. Así es como el animal pasa por edades de prueba para domesticarse, así como el hombre pasa por tantas edades largas para instruirse. En la pregunta 602 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta al plano espiritual: ¿progresan los animales como el hombre por un acto de su propia voluntad o por la fuerza de las cosas? Y los espíritus responden: por la fuerza de las cosas, por eso no están sujetos a expiación. ¿Y está bien comer carne? Este es un tema muy controvertido, pero en nuestra etapa evolutiva actual, el consumo sigue siendo tolerable. Pero es importante tener en cuenta que cuanto más se acerque el periodo de transición planetaria, más evolucionará la humanidad. Y esta evolución está ligada al fin del consumo de carne y de la exploración de los animales. Y si pensamos un poco en el impacto que tiene el consumo de carne en el medio ambiente, cambiaremos ya el consumo de carne de vacuno
por la del resto de las carnes. ¿Y cómo es eso? Bueno, tomando como ejemplo a Brasil, que es el mayor exportador de carne bovina del mundo, en el censo de 2021, Brasil tenía 224,6 millones de ganados y una población de 214,3 millones de habitantes. Es decir, hay más ganado que humanos en Brasil. Y el 90% del pasto utilizado para la cría de esos animales es resultado de la deforestación ambiental. Además, más de la mitad de las plantaciones de soya y maíz se utilizan para la fabricación de concentrado para estos animales. En resumen, se destruyen las florestas y la mayor parte de la producción de granos se destina a alimentar a los animales para que estos mismos sean sacrificados y puedan servir de alimento para la población que podría alimentarse de las otras cosas. En el libro Misioneros de la Luz, dictado por el espíritu de André Luiz y psicografiado por Chico Xavier, el mentor Alexandre nos cuenta que espíritus de baja condición evolutiva que aún se encuentran en el nivel de vampirización de los fluidos vitales se amontonan en los mataderos para succionar los fluidos vitales que emanan de los animales sacrificados. Y en el libro La cuestión espiritual de los animales, de la autora Irvenia Prada, ella explica que los matadoros, los animales, al presentir el momento de la desencarnación, manifiestan miedo, agitación y pánico, entre otros sentimientos. Y todos esos sentimientos y emociones se transmiten a su organismo, contaminando así toda la carne que consumimos. Actualmente, aunque sea en pequeñas cantidades, sigo consumiendo carne, pero una de mis metas para este año es terminar el año sin comer carne. ¿Y cómo lo planeé? Bueno, mi idea fue elegir un día de la semana para hacer el día sin carne. Así que durante 2 meses, este día no estoy consumiendo carne. Una vez pasado ese tiempo, elegiré otro día de la semana y repetiré el proceso, por lo que serán 2 días de la semana sin carne. Al final del mes 14, si todo va según el planeado, mi cuerpo ya estará adaptado a esta nueva dieta. Para concluir el video de hoy, quiero dejar un fragmento del libro Génesis del Alma de Kaibar Schutek, donde nos informa que los animales son seres vivos que sienten, que se cansan, que tienen fuerzas limitadas y finalmente que piensan, y que en un lenguaje limitado acusan su impotencia, su fatiga irreparable a los golpes del látigo y de los bastonazos que los oprimen. Señores, acaricia a tus jinetes, a tus perros, dales medicina en la enfermedad, tratamiento, libertad y descanso en la vejez. Y el próximo viernes hablaremos un poco sobre el espiritismo y el espiritualismo. Quiero agradecerte por quedarte conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejes su like, dejes su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.